Muy bien. Pues antes de empezar, 3 puntos breves. Una, estamos profundamente agradecidos al Señor por su misericordia y su gracia, como decía este canto, y esa gracia del Señor inmerecida. Pues de tener a los mismos pastores, tener a los mismos exponentes de hace ya 3 años pasados, a pesar de enfermedad, a pesar de COVID, algunos graves, otros menos graves, pero el Señor nos ha permitido poder estar aquí una vez más. Y todo por su grande amor, nada más, por su grande amor estamos aquí. Y bueno, qué bueno que un año más nos permite el Señor estar aquí. ¿Cuántos de ustedes han ido al súper a surtir la despensa? La gran mayoría, ¿verdad? Unos tenemos preferencias por alguna tienda, otros por otra. Últimamente, como no he podido dormir bien, pues busco la de 24 horas para poder ir a distraerme, agarrar sueño y regresar a la casa a dormir. Pero bueno, así es. Pero cuando llegas al súper, pues agarras un carrito como todos, o sea, vacío. No llegas al súper con tu carrito lleno. Entonces, pues empiezas a hacer tus compras. Y es algo parecido en este tipo de retiros. Te quiero preguntar, ¿cómo vienes? ¿Con un carrito vacío o con un carrito lleno? Porque hoy se va a exponer la sabiduría de Dios y pues hay para llenar ese carrito. Imagínate qué ridículo llegar con un carrito lleno. Entonces, que el Señor te esté preparando para llenar en estos 2 días, llenar ese carrito y vayas lleno. Porque si vienes lleno, pues ¿para qué vienes? Nuestros cambios de conducta y nuestras actitudes deben tener cambios basados en un pensar correctamente. Si conocemos la verdad, por tanto, así debemos de vivir. En el Antiguo Testamento, escuchen, Dios dijo esto: si me obedeces, los bendeciré. Si guardas mis mandamientos, los voy a bendecir. Si obedeces esta verdad, yo los bendeciré. En otras palabras, la obediencia estaba condicionada a la obediencia. ¿Sabes tú, hermano, qué dice el Nuevo Testamento? Ya los he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿serías tan amable de obedecerme? ¿Ves la diferencia entre la gracia y la ley? Ya te han bendecido ahora, por favor, haz esto. Respondemos a Dios no por temor, pero sí por gratitud. No respondemos a los relámpagos y a los truenos del Sinaí, sino a la gratitud del Calvario. Y que esta sea tu base para solo estar agradecidos con Dios de todo lo que vas a aprender en estos días. Y estas últimas palabras lo dijo John MacArthur. Muy bien, pues vámonos al mensaje. Y este mensaje está basado en 1 Corintios 1, del 26 al 31. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo hacer frente al orgullo? ¿Cómo hacer frente al orgullo? 1 Corintios 1, del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Estos versículos fueron escritos por Pablo a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintio necesitaba desesperadamente oírlos. Esta gente de la iglesia de Corintio tenían una opinión demasiado alta de sí mismos. Era un grupo de creyentes llenos de orgullo, estaban inflados, engreídos, egocéntricos. Pablo tiene que abordar este tema. ¿Por qué eran los corintios tan orgullosos? ¿Por qué se jactaban de quién eran sus maestros? Ellos se jactaban de quién eran sus predicadores, quién eran sus instructores. Y después de todo, el apóstol Pablo, el pastor fundador de esa iglesia, por más de 18 meses estuvo con ellos, y además tuvieron otro maestro que se llamó Apolos, y tuvieron también la influencia de Pedro. ¿De qué se jactaban los corintios? De los maestros, se jactaban de su conocimiento, se jactaban de la sabiduría humana. Pero ¿qué había en el contexto de los corintios? A 40 kilómetros de la ciudad de Corinto existía la academia. Esa academia que estaba en Atenas, el lugar de la academia, donde ahí impartieron clases Platón, Sócrates, Séneca, esos filósofos griegos, quienes abordaban cuestiones de la vida, de quién soy yo y de qué es la vida. Ellos empezaron, los corintios también, a absorber todo lo que había en su entorno. Estaba en la iglesia de los creyentes, estaban inflados de esa educación élite, y ellos se jactaban también de las libertades cristianas y de qué tan lejos ellos podían empujar sus límites. Se hacían cada vez más independientes y se jactaban de estas libertades cristianas. Los corintios no pensaron que podían tropezar a otros, solo pensaban en sí mismos y luego, además de todo, tenían unos espectaculares dones. Hablaban en lenguas, hacían sanidades, hacían milagros. Imagínense esa iglesia. Pero los corintios, en vez de ovejas, se estaban convirtiendo en pavos reales. Pablo tuvo que decirles en 1 Corintios 4:18, mas algunos están envanecidos, hablando individualmente de cada uno. Y más adelante, en el 5:2, les dice, vosotros estáis envanecidos, refiriéndose a toda la iglesia. Luego en 1 Corintios 8:1 les dijo, el conocimiento los ha envanecido. No es malo el conocimiento, pero en los corintios los hizo arrogantes. Pablo tiene que decir que el conocimiento les ha hecho arrogantes, porque ese conocimiento los había envanecido.
Y todavía más adelante, en 1 Corintios 13:4, les habla del amor. Dice, y el amor no es jactancioso, no se envanece. Pablo tiene que decir que el amor no alardea, ni es arrogante. ¿Por qué tendría que decir esto? Porque ellos eran una iglesia de fanfarrones y muy arrogantes. Esa palabra se repite una y otra vez a lo largo de 1 Corintios, que era una asamblea de arrogantes. Ellos empujaban los límites de qué tan lejos puedo llegar aún ser salvos. Ellos, la realidad, necesitaban mostrar un fruto verdadero de caminar con el Señor. La iglesia de los Corintios necesitaba una dosis de medicina para humillarles. Necesitaban algo para curar su arrogancia. Les dio una dosis saludable de gracia soberana, que es lo que vamos a ver a continuación. Necesitamos aplastar nuestro orgullo en todas las áreas de nuestra vida. Y también, de paso, y sobre todo en nuestros matrimonios. Inmediatamente trata el tema, porque si están dando cuenta, estamos hablando de 1 Corintios 1 del 26 al 31. No dejó Pablo hasta el final el tema. Era un tema que lo necesitaban oír de carácter urgente, de carácter inmediato, antes de seguir con cualquier otro tema. Entonces, veremos, no solo en los Corintios, hoy necesitaban escuchar estos versículos. Algo muy importante. En este pasaje no solo iba dirigido a los Corintios, también este pasaje está dirigido para ti y para mí. Hoy necesitamos escuchar estos versículos para nuestra propia vida espiritual, para cultivar la verdadera humildad y esa humildad en nuestros corazones. Necesitamos estos versículos, necesitamos esta inyección o este medicamento intravenoso. Estos versículos que puedan correr en todo nuestro torrente sanguíneo y nos puedan enseñar a hacer y a cultivar una verdadera humildad. Mire este pasaje, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte habla de su llamado, la segunda parte habla o considera tu elección y tercera parte considera tu conversión. Así que comenzamos con el versículo 26. El versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra mirad aquí hubiéramos pensado que sería mirar de una manera simple y sin atención. Pero es una palabra que en su original es eblepo, que significa mirar largo y tendido. Mirar esto con mucho cuidado. No solo es echar un vistazo y ya, y pasar de largo, sino observar, concentrarte, poner atención a este llamado. Es como mirar en una cerradura sin distracción periférica. Por eso dice, mira. Y este mirar, ¿a qué? Dice, mirar al llamamiento, dice, a tu vocación. La palabra vocación se refiere al llamamiento eficaz. John Murray hace esta referencia al llamamiento. El llamamiento soberana y eficaz, que es irresistible de Dios.
por los pecadores que son llamados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y que es una llamada poderosa que vence la resistencia y causa un efecto y un resultado deseable, que seguramente tú y yo lo has experimentado. Cuando el Señor nos llama, ¿qué tal? Es total, irresistible. No puedes decirle no a Dios. Muy bien. Este llamamiento sigue como un hilo en todo este pasaje, y sobre todo en el capítulo 1. En el primer versículo, en el capítulo 1, en el versículo 2, habla, dice, por supuesto, sabemos que la iglesia o el término iglesia significa los llamados. Desde ahí empieza Pablo a desplegar toda esta sabiduría y le dice a los llamados. Se compone de aquellos que han sido llamados fuera del sistema malvado del mundo y los ha llamado a la comunión con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. El segundo versículo dice, y a los santificados del capítulo 1. Estos santos, por llamamiento, eran impíos en el mundo, y ahora hemos sido llamados a ser santos, aquellos que han sido apartados del reino tiránico del pecado, que una vez dominó nuestras vidas, y ahora ha sido llamado al reino de la gracia, que produce santidad. Dios nos llama fuera del mundo a una relación también con Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 9 del capítulo 1. Dice, ¿cuál fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo? A una relación salvífica, personal con Jesucristo. Si Dios nos llamara, ninguno de nosotros hubiéramos venido a la fe de Jesucristo. Nosotros no venimos hasta que Él primero nos llama. Dios tiene un tiempo señalado, Dios tiene un lugar señalado, y ha sido fijado desde antes de la fundación del mundo. Qué bendición saber esto. ¿Ya te está haciendo la medicina para tu orgullo? ¿De dónde te ha sacado? ¿Cómo te ha llamado Dios? Dios llama y tú respondes e invocas el nombre del Señor. Eso se llama un llamado eficaz. Luego en el versículo 24, este tema sigue con ese hilo y continúa a través de los diferentes versículos. Y dice el verso 24 del capítulo 1, llamados, dice, no hay un creyente que no sea llamado. Escucha bien, no hay un creyente que no sea llamado por Dios. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Sabemos exactamente lo que quiere decir. Necesitas pensar detenidamente, extensamente, acerca de que estabas en la oscuridad, separado con Dios, alejado del reino de Dios, y cómo Dios te arrestó, y cómo Dios te convocó, y cómo Dios te citó, y te trajo, y te atrajo a una relación salvífica con su Hijo. Aleluya, ¿no, hermanos? Aleluya, alabado sea el Señor, porque el Señor verdaderamente de dónde nos trajo. Mira atentamente, mira largamente. Ahora vemos a quién ha llamado Dios. El llamado de Dios es tan diferente al llamado del mundo. Si tú quisieras armar ahorita un equipo de fútbol, ¿a quién buscarías? ¿Al más fuerte? ¿Al más rápido? ¿Al mejor? Posiblemente hasta al más guapo para que le dé personalidad al equipo, ¿no? Dios no trabaja así. Dios
busca y toma a los relegados, Dios toma a los que ni siquiera estaban en tu mente y los pone en este equipo. Y Dios así trabaja. Ahora, Pablo, en este capítulo 1, nos lleva a 3 negativos, a 3 expresiones negativas. Y dice así: que no sois muchos sabios, segunda, que no sois muchos poderosos, y tercera, y no muchos nobles. Aquí dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Bien, hay algunos, pero no muchos. Cuando dice no muchos sabios según la carne, quiere decir, y se refiere al aprendizaje humano. Quiere decir a los prestigiosos pecadores de la academia, que tienen un humanismo secular, enseñan una filosofía sin Dios, o sea, no estaba la filosofía, pero sin Dios. Y son percibidos como una escuela de élite. Dios ignora totalmente este tipo de personas. Estos no son de la agenda de Dios. Dios no trabaja de esta manera. La palabra sabio se refiere a la Academia de Atenas, como se lo comenté al inicio, en el contexto, que estaba a 40 kilómetros de Corintio, esos filósofos griegos que verdaderamente estaban captando las mentes de los creyentes, y el gran peligro que corría la iglesia en Corintio era que se volviera sincretista, o sea, que se mezclaran las enseñanzas de Pablo con las filosofías de Atenas. Pablo quiere que sepan que toda esta educación intelectual que han recibido y que está arraigada y fundamentada en el humanismo, puede resumir que el hombre por el hombre y al hombre y todas las cosas al hombre sean la gloria por los siglos de los siglos. Y eso no quería ver Pablo. Y les dice, no, eso no está en la agenda de Dios. No es ahí donde Dios va a llamar a sus siervos y a su pueblo. Y dice después, y no muchos poderosos. Cuando dice poderosos aquí, son aquellos individuos que tienen una influencia en la comunidad. No muchos poderosos en la política, no muchos poderosos en la educación, no muchos poderosos en las finanzas, no muchos poderosos en la fama, en la notoriedad, no muchos individuos prominentes que son el centro de atención de este mundo. No, ellos no son mi gente, dice Dios. No, eso, yo a quien voy a buscar y a construir mi equipo o mi iglesia, no, ellos no son. Dios trabaja tan distinto de nuestro pensamiento humano y dice, y tampoco muchos nobles. La palabra noble significa bueno, con elogio, una buena palabra para ser pronunciada. No muchos que son nacidos de la gente de la primera fila. No muchos nacidos de la crema superior de la sociedad, de los élites sociales, clases de privilegio, sangre azul. Dios no abre ese cajón para encontrar a su pueblo. Dios se baja y busca la cajonera de más abajo, y ahí es donde, en el mero fondo del barril, saca a su gente. ¿Recuerdan cuando fue a Ur de los Caldeos y llamó a un idólatra adorador de la luna? Fue el que iniciara la nación de Israel.
cuando Faraón estaba en su trono en Egipto. ¿Y cómo lo derriba Dios? Con un pequeño bebé en una cesta flotando en el río Nilo. Sí, es Moisés. El plan de Dios en ese bebé fue derrocar la dinastía de los egipcios y ser el líder del éxodo. Y cuando Goliat estaba allí afuera amenazando al pueblo, respirando amenazas, ¿y quién envía a Dios para derribar a Goliat? ¿Empezó con el hermano mayor? ¿Con el hermano más grande y fuerte? ¿O fue con el pequeño? Con un pastorcillo que apenas le estaba saliendo pelo en la cara, pero parecían pelusas, y bajó a la orilla del río, se encontró 5 piedras y las puso en su honda para derribar a aquel que estaba ofendiendo a Dios. Entonces, cuando Dios va a edificar a la iglesia o va a edificar tu matrimonio, ¿quién llama a Jesús para ser sus seguidores? ¿Va a Jerusalén a buscarlos o va al templo? No, se fue a la calle y llamó a unos pescadores para que le siguieran. Y luego caminó otro poquito y se encontró a un recolector de impuestos y le dijo: sígame. Dios nos llama de los lugares oscuros para venir a servirle, como unas pocas excepciones. ¿Qué tan humillante crees que fue estas palabras para la iglesia de Corinto al escuchar todo lo que le estaba diciendo en este capítulo 1 de 1 Corintios? Pablo ahora pasa de enfocarse al llamado a enfocarse a la elección de Dios. Ya deja el llamado, ahora a la elección de Dios. Versículo 27. Lo necio escogió para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar al fuerte, y lo vil y lo menospreciado lo escogió Dios. Cuando David bajó al río y escogió 5 piedras para su honda, solo había 5 piedras y escogió 5, y con esas 5 cumplió Dios su propósito. Esta palabra de escogió está en voz media. ¿Qué quiere decir en voz media? Dice que Dios escogió para sí mismo y para sí, y no consultó a nadie. Dios escogió por sí mismo y para sí mismo un pueblo, aquellos que Él escogió. Era en gran parte el don de este mundo. Él escogió lo necio del mundo también. ¿Qué era lo necio? Es un término que significa de mente torpe, significa perezosos, ser considerados por el mundo como tontos. La idea aquí no es que tengan capacidades intelectuales menores, sino que a los ojos del mundo no son más que un montón de pocos entrenados y un montón de entrenados en casa. ¿A poco no? ¿No te ha tocado cuando les dices que eres cristiano y tienes un punto de vista diferente? ¿Cómo te toman? Ay, pobres tontos. Pero Dios eligió a estos para avergonzar a los sabios. Aquellos que Dios escogió, a los débiles de este mundo. ¿Quiénes son los débiles? Los que no tienen ningún peso político, los que no tienen ningún peso muscular,
ningún músculo financiero ni posición social, son débiles sin influencia, no son los que mueven los hilos de una ciudad. No es la forma que él opera. Me deleito en encontrar a aquellos que el mundo considera débiles, para avergonzar las cosas de los fuertes, para derribar el reino de este mundo, para que el poder no pertenezca en el mensajero, sino el mensaje que Dios puso, el poder del Evangelio de Jesucristo. Eso vence a cualquier cosa. El Evangelio. No es el mensajero, es el Evangelio de Cristo. Y cuando tú predicas el Evangelio de Cristo, exaltas a Dios y tú te quedas atrás. Que se exalte el mensaje. Y lo vil del mundo. Lo vil del mundo es lo contrario a noble. Son los que no son nobles, los de origen familiar humilde, los que no han nacido en penthouse, sino más bien en el sótano. No tienen ningún pedigrí. Y eso se escogió Dios para avergonzar. Y además el versículo 28 dice, menospreciado por el mundo, son tratados, y los menospreciados escogió Dios, versículo 28. Son tratados con desprecio, son despreciables a los ojos del mundo. Él dice, y no es lo que es, simplemente son los don nadie. No son aquellos que son conocidos. El mundo ni siquiera sabe que existes. Para el sistema del mundo son invisibles para el mundo. Por favor, observen que así es como Dios actúa, porque dice esto, para que los corintios se bajaran de su orgullo, se humillaran y reconocieran que todo es simplemente por la gracia soberana de Dios. Pablo dirá más de esto, más adelante en el capítulo 4:15. ¿Qué dice? Pablo dirá, yo soy el que soy por la gracia de Dios. Solo necesitamos recordar, hermanos, que tú y yo no tenemos razón para ser orgullosos. Tenemos todas las razones para ser humildes. Después de oír este capítulo y esta lectura bíblica, tienes todas las razones. Y con esta explicación, para llenar tu carrito de sabiduría. Dios ha elegido tener misericordia de nosotros. Luego dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que es. ¿A qué se refiere para deshacer lo que es? Significa volver inactivas las cosas que son inactivas o inoperantes, las cosas que son y las cosas, se refiere a aquella posición mundana de prestigio mundano, de poder. Dios simplemente se deleita, así como ese castillo de naipes, Dios simplemente se deleita en sacar la última carta y todo se derrumba. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas tenían su seguridad en su departamento en Acapulco? Su seguridad en sus proyectos en ese puerto. ¿Cuántos millones de dólares invierten? Y Dios en 2 horas deshace todo. Así es el Señor. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo podrías tomar crédito por cualquier cosa buena en tu vida, cuando todo lo bueno que está pasando en tu vida
es atribuido a Dios. Y todo lo malo que está pasando en tu vida es por ti. James Montgomery Boyce puso una ilustración sobre el orgullo y la humildad. Es como ese balancín o ese sub y baja que está en los parques que los niños usan. Cuando un extremo está arriba, el otro está abajo. Cuando el otro extremo está abajo, el otro está arriba. Los dos extremos no pueden estar arriba al mismo tiempo. Él dijo, la vida cristiana es así. Tu matrimonio, tu ministerio, cuando Dios está arriba, tú estás abajo. Cuando Dios es exaltado, el hombre es humillado. Cuando el hombre se exalta a sí mismo, es degradante para Dios y Dios está en ese lugar bajo los ojos de la gente. Cuando el matrimonio está abajo, Dios está arriba y hay armonía. Pero cuando el matrimonio está arriba y Dios está abajo, tu matrimonio es un caos. Y hay una cosa más que quiero que observen y considerar este último punto. Dice así, versículo 30 y 31. Por la obra suya están ustedes en Cristo Jesús, la cual es sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. El que se gloríe, gloríese en el Señor. La obra es suya. Ahora, habiendo hablado de Cristo, Jesús, Pablo apunta a Jesucristo. Habla de Jesús. Apunta a quienes se han convertido. Y dice que llegó a ser para nosotros sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es en este contexto se refiere a la sabiduría de la cruz. El texto aquí, que la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, versículo 18 de 1 Corintios. Pero para nosotros, es decir, a los que nos ha salvado, es poder de Dios para salvación. La sabiduría de Dios es diseñada y fue un arquitecto perfecto para hacer un plan de salvación como nunca se hubiera imaginado alguien. Este plan de salvación, que fue logrado por la segunda persona de la Trinidad, sería comisionado y enviado a este mundo bajo la dirección de Dios, que naciera de una virgen, que viviera una vida perfecta, sin pecado, bajo la ley, que cumpliera una justicia a nuestro favor, que aseguraría una justicia perfecta, que necesitamos desesperadamente, porque todos somos transgresores, y luego sería un evangelio de la cruz, sería levantado para morir en esa cruz, y todos los pecadores, de todas las personas que alguna vez creyeran en Él, fueran salvos. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado en la cruz. Él propició la justa ira de Dios y reconcilió al Dios Santo y al hombre. Nos redimió del mercado de esclavos del pecado y se ha llevado nuestros pecados lejos, muy lejos, porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. 3 beneficios de este sacrificio perfecto en la cruz: justificación, santificación
y redención. ¿Qué es justificación? Es esta justicia imputada, o sea, colocada en el creyente. Y esa justicia por la fe que Cristo ha asegurado por su obediencia a la voluntad de Dios y a la ley de Dios. Él, siendo obediente, nos ha imputado justicia. La santificación, que es a través del poder de la cruz, la tiranía y el dominio del pecado, una vez que ejerció sobre nuestras vidas, ya ha sido roto. Él nos ha apartado del dominio del pecado para estar ahora bajo el señorío de Jesucristo. Redención. Jesús en la cruz pagó la pena por vuestros pecados con su sangre y hemos sido redimidos, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre del Cordero, sin mancha y contaminación. Y ahora estamos en una posesión comprada por Él. No con oro, con plata, sino con su sangre preciosa. Jonathan Edwards dijo: la única cosa que hemos contribuido a nuestra salvación es nuestro pecado, que fue puesto sobre Jesús. Incluso el arrepentimiento y la fe es un don de Dios, que se nos ha dado todo por la gracia. Todo es de Dios, nada es de nosotros. Dios nos ha llamado, nos ha elegido y convertido, no a causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. Hermanos, tenemos que estar plenamente conscientes para poder aplastar nuestro orgullo y poder tener una relación. Tú con Dios, una relación correcta con tu cónyuge, que es la persona más cercana, una convivencia correcta con tus hijos. Tenemos que aplastar el orgullo. Seamos plenamente conscientes de que todo es gracia de Dios, que ustedes están aquí sentados hoy porque Dios vino tras de ustedes. Y si no estuvieras aquí, ¿te imaginas a dónde estarías? Estarías pereciendo en el pecado, o ya estarías en el infierno. Una de dos: Dios, quien ha tenido misericordia y te ha mostrado gracia, Dios honrará al hombre que es humilde. Oremos. Espero que hayas dejado ese carrito lleno que traías y empezar a tirar todo lo que traías ahí y llenar tu carrito de la sabiduría de Dios. Y pues este es un primer mensaje de varios donde tú vas a poder llenar ese carrito y verdaderamente ir lleno para poder hacer nuevos planes, una nueva vida en ti y sobre todo en tu vida de matrimonio. Señor, que este mensaje sea como preparación para todos los mensajes que vienen y que ellos puedan entender que todo es por tu gracia, nada es. Nosotros solo tenemos un corazón orgulloso y necesitamos, y te rogamos, Señor, para que nos revistamos cada día, en cada área de nuestra vida, con humildad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. No he acabado. Les entregué unas hojitas ahí. Es unas hojas por matrimonio, donde unas hojas que encontré en el libro de El Esposo Perfecto.
y creo que nos pueden servir porque trae una definición muy clara del orgullo y luego trae 30 manifestaciones del orgullo que puedes ir examinando toda esta noche, no duermas. Y ver alguna, a ver en dónde estás, tu vida que está manifestando. Y al menos voy a leer una de manifestación del orgullo. Dice, una falta de gratitud general, es la número 2. Las personas orgullosas usualmente piensan que merecen lo que es bueno. El resultado es que ellos no ven ninguna razón para estar agradecidos, por lo cual han recibido. De hecho, pueden hasta quejarse porque piensan que merecen algo mejor. Tienen que ser críticos, quejosos y descontentos. Las personas orgullosas no tienen la práctica de estar agradecidos hacia Dios, hacia otros, y menos hacia tu esposo o hacia tu esposa, ¿no? Yo le añadí ahí. Y está el pasaje, y así tú vas a ver. Y la segunda parte habla de la humildad, ¿no? También manifestaciones de humildad, porque también los cristianos tenemos manifestaciones de humildad. Revisa cómo andas, cómo está tu corazón de humildad y cómo está tu corazón de orgullo. Algún día asistí a un seminario de matrimonios y esa vez me entregaron una hoja de 100 maneras de poder amar a tu esposa. Y no saben, ya tiene eso como 30 años y todavía conservo esa hoja que me ha servido mucho. Entonces, el que la quiera en la iglesia ya está muy buena, está muy interesante. Y estas hojas pueden servir, las puedes mandar poner un cuadro y cada vez ahí ponla enfrente donde tú te levantas y dales una repasada. ¿Y sabes qué? Te lo apuesto que el próximo año que vengamos aquí, tu matrimonio va a estar transformado. Que el Señor les guarde y seguir disfrutando este banquete, hermanos. Gracias.